Bueno, vamos a intentar continuar un poco con la explicación respecto a cuál era la situación del mundo en el momento del comienzo del siglo XX, como decíamos recién. Básicamente el mundo se encuentra en un momento en el cual se pone en cuestionamiento el liberalismo económico tan propugnado en los siglos anteriores, sobre todo si tenemos en cuenta de que los países comienzan a regir de manera independiente, las economías comienzan a poner trabas a este supuesto libre mercado que existía en todo el mundo. La economía cada vez se hace más globalizada y vemos que el capitalismo como sistema económico indudablemente derriba fronteras y esta globalización ya se hace imparable. El imperialismo, que anteriormente habíamos denominado como ese insaciable buscador de recursos naturales, esta vez ya se encuentra sometido totalmente al capital financiero. Es en esta etapa de este incipiente capitalismo de que Estados Unidos toma la delantera, realizando importantes avances en la cuestión del equipamiento industrial y en el desarrollo de sus industrias y de su conocimiento científico. Especialmente en esta etapa destacamos la labor llevada adelante por Henry Ford con el descubrimiento del auto, no el descubrimiento del auto en sí, sino el descubrimiento del ensamblaje en línea, que va a revolucionar todo el proceso industrial en el mundo y que también va a permitir que integrantes de la clase media estadounidense accedan al automóvil, con el cual este se va a convertir en un bien de fácil acceso para las clases medias, con lo cual también se va a modificar fuertemente la conformación de los grandes centros urbanos de las ciudades. El mundo vive una segunda revolución tecnológica. La invención del teléfono, de la televisión, las comunicaciones, el cine, el automóvil, como decíamos recién, el hierro, van a modificar sustancialmente la vida en el mundo entero. Como dijimos anteriormente, un sector financiero que guiaba los sentidos imperialistas de los países más poderosos, también va a comenzar a brindar créditos a las personas. Europa en este contexto también necesita de mercados donde ubicar sus productos terminados y también necesita abastecerse de materias primas. La disputa entre empresas y estados nacionales se comenzaba a hacer cada vez más evidente a principios del siglo XX. Y si a esto le sumamos una creciente carrera armamentística, seguramente el resultado no sería bueno. Y efectivamente, a principios del siglo, el primer hecho del siglo XX, que va a trastocar un poco el orden mundial, es la Primera Guerra Mundial. Este hecho bélico va a causar un gran daño a la población civil, ya que la mitad de los 20 millones de personas muertas en este acontecimiento fueron civiles. Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos e Italia se van a enfrentar a Alemania conjuntamente con la monarquía del Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Al escuchar estos nombres nomás, no es fácil darnos cuenta que finalizada esta guerra, la hegemonía mundial se va a modificar, ya que, como decimos ahora, quizá les suene un poco raro el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, imperios que al momento de estar dando esta charla ya no existen, con lo cual el impacto fue grande, ya que significó la disgregación de estos dos imperios y mediante la firma del Tratado de Versalles se llevó adelante durísimas sanciones económicas hacia Alemania. Esto tengámoslo en cuenta porque va a ser uno de los hechos que posteriormente, con el paso de los años, van a servir de justificativo a Adolf Hitler para invadir toda Europa. Paralelamente a este hecho, no podemos dejar de mirar el mundo y sus acontecimientos. Paralelamente a este hecho, como decía, en el año 1917 cae en Rusia la monarquía zarista, con lo cual se da inicio a un pensamiento, el pensamiento comunista, el pensamiento socialista. Como dijimos reiteradas veces, esto va a estar basado en una crítica al capitalismo y es una idea que va a aprender en varios países del resto del mundo y que va a convertirse en motivadora de los principales movimientos revolucionarios que vamos a ver a lo largo de todo el siglo.
En el aspecto económico, uno de los principales hechos que vamos a observar es el crack del 29, la crisis del 30, la Gran Depresión. Esto tiene que ver con la caída de la bolsa de Nueva York en Estados Unidos, que impactó negativamente en todas las economías del mundo. Esto básicamente, como dijimos hace un rato, la aparición del sistema financiero como especulador y como acaparador de fondos económicos va a empezar a producir algunos problemas a lo largo de todo el siglo. Este va a ser el primero. ¿Qué quiere decir? La clase media estadounidense se encontraba muy endeudada y los créditos se dieron casi sin garantías, con lo cual esto se va a repetir después en el año 2008 con la renta hipotecaria, las rentas hipotecarias, la crisis del 2008, pero en Estados Unidos y en todo el mundo este va a ser el primer hecho que va a demostrar de que la economía mundial se encontraba altamente globalizada y que un hecho, un aspecto que suceda en algún país puede desencadenar problemas económicos en todo el resto de los países. Tengamos en cuenta asimismo que venía Estados Unidos de ser una potencia económica conjuntamente con Japón posteriormente a la Primera Guerra Mundial, en la cual prácticamente su participación había sido nula, con lo cual pensemos que queda una Europa destruida y Estados Unidos y Japón como dos potencias económicas en desarrollo. Como decíamos recién, luego del crack del 30, lo que sucede en todo el mundo es que se incrementa aún más la desigualdad económica y se producen hambrunas y altas tasas de desocupación. Como decíamos también, que lo vamos a ver posteriormente, esta crisis impacta también en el sistema agroexportador argentino, ya que supone una baja en la demanda de recursos naturales, particularmente las carnes y los granos que caracterizaban al sistema económico argentino, con lo cual también vemos que en Argentina este impacto es evidente. El mundo, en la década del 30, también va a conocer una nueva manera de organización estatal, el totalitarismo. El totalitarismo es un gobierno que no permite los disensos políticos, que anula la libertad de prensa y restringe todas las libertades individuales. Este tipo de gobierno se dio en Alemania con Hitler, en Italia con Benito Mussolini y en España con el dictador Franco. Estos países van a ser precisamente los que van a motivar la Segunda Guerra Mundial. Tampoco debemos olvidar que el capitalismo se encontraba cuestionado por la Revolución Rusa, que a esta altura de su evolución se encontraba con algunas crisis internas también y algunos cambios de estrategias, pero bueno, continuaba manteniendo dos cosas: su discusión del capitalismo y también la intención de la conformación de una organización internacional de trabajo. Como decíamos recién, finalizando la década del 30 ya y con Hitler consolidado en el gobierno en Alemania, se empiezan a producir hechos que de a poco van vislumbrando las ideas totalitarias de Hitler y su intención no solo de conquistar Europa, sino de conquistar todo el mundo. Empieza poco a poco con los anexos de algunas regiones no tenidas en cuenta o no importantes para el resto de los países, pero bueno, indudablemente ya la invasión a Polonia no permanece, no resulta indiferente ni para Francia ni para Inglaterra, que el 3 de septiembre de 1939 declara la guerra a Hitler y da comienzo a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a marcar el hecho sangriento y violento más importante del siglo XX, sin lugar a dudas. Comienza, como dijimos anteriormente, con el despliegue militar de Hitler hacia toda Europa, invadiendo países, llegando incluso a invadir Francia, invade Dinamarca, Noruega, la península escandinava, bueno, y al momento de avanzar sobre Inglaterra, que era el último gran país que le faltaba dominar, Hitler comete el error de echar por el suelo viejos acuerdos con la Rusia comunista e intenta, bueno, una invasión a Rusia, con lo cual comete el error de dividirse hacia Oriente y Occidente y es derrotado puntualmente por el ejército ruso, que en una fuerte contraofensiva a la Operación Barbarroja llevada adelante por el ejército alemán. El ejército ruso invade Berlín y bueno, y da por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, con la anexión de Estados Unidos
y el arrojo de las bombas totalmente ya fuera de contexto de Hiroshima y Nagasaki, pero con un alto grado de impacto político y mundial que lo posiciona a Estados Unidos como la gran potencia hegemónica mundial, que no vamos a decir que hoy en el día es igual, porque con la situación de pandemia que estamos viviendo y con la situación de reestructuración de las grandes potencias mundiales, la aparición de China y de Rusia también en el contexto, hace que no hablemos de hegemonía hoy, pero en esos momentos Estados Unidos se erige como la gran potencia mundial. Aparte tengamos en cuenta también que la Segunda Guerra Mundial se había desarrollado mayormente en Europa, lo cual esto no impactaba a Estados Unidos. Nuevamente Estados Unidos participa de una guerra fuera de su territorio. Como dijimos recién, con la caída de Berlín y la muerte de Hitler, se da por finalizada la Segunda Guerra Mundial y da comienzo a otra etapa del siglo XX llamada Guerra Fría, esto es, sin mediar conflictos bélicos concretos y enfrentamientos concretos, Estados Unidos y Rusia a partir de este momento van a disputar la hegemonía mundial, ya no solo bélica, sino también cultural y política. La finalización de la Segunda Guerra Mundial también marca una consolidación de este sistema financiero al cual venimos recurrentemente haciendo referencia. Mediante la implementación del Plan Marshall, Estados Unidos va a realizar ayuda a todos los países devastados por las guerras y va a convertirse en acreedor de estos, con lo cual va a solidificar su economía. Paralelamente, se van a crear las instituciones internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, tan tristemente conocido por nosotros los argentinos, y el Banco Mundial. Estas instituciones básicamente se van a encargar de instaurar políticas liberales, llamadas posteriormente neoliberales, y van a ser creadas por el Acuerdo de Bretton Woods de 1944. Esto también marca una influencia de los Estados Unidos de Norteamérica en las políticas públicas de los países llamados hacia este entonces, quizá un par de años posteriormente, países del tercer mundo o subdesarrollados. Entre fines de la década del 40, como decíamos, por la finalización de la Segunda Guerra Mundial y principios de la década del 60, van a aparecer los imperialismos como los conocíamos anteriormente, ya que estas ideas de democracia, principalmente de Estados Unidos, de exportar la democracia a todo el mundo, de dar libertad a los individuos, contrastaban sí con las formas de imperialismo que conocíamos anteriormente. Pero bueno, este imperialismo no va a dejar de existir lamentablemente en el mundo, sino que va a mutar hacia formas más aceptables, si le podemos decir, pero sus mecanismos de saqueo van a seguir siendo los mismos. Otro aspecto de política internacional importante es que en la década del 50 va a dar nacimiento a la China comunista también, va a tener un nacimiento, una nueva forma. Recordemos que China a principios del siglo XX estaba transitando sus caminos revolucionarios, hacia fines de los 50, principios de los 50, ya va a estar consolidada como una república popular china. En los años 50 Estados Unidos se va a enfrascar también en la guerra de Vietnam, una guerra que le va a suponer una gran derrota cultural. Se va a convertir en un gran dolor de cabeza para el ejército más poderoso del mundo, ya que el noble pueblo vietnamita lo va a vencer y a mediados de los años 70 va a tener que abandonar este país sumido en una derrota vergonzosa. Asimismo, las ideas comunistas continúan a lo largo del mundo influyendo en políticos, influyendo en países y como muestra tenemos la Revolución Cubana llevada adelante por Fidel Castro y nuestro conocido Che Guevara, que también se va a convertir en un hecho que va a motivar las protestas y las utopías juveniles de la época, lo que motivado al Mayo francés, también una movida cultural llevada adelante por los estudiantes, van a hacer que la fines de la década del 60 y los años 70 sean unos años convulsionados en lo que a política y a participación juvenil se refiere en todo el mundo. A principios de los años 60, y mediante la dictadura instaurada por Pinochet en Chile, se van a instituir por primera vez las políticas neoliberales surgidas del Consenso de Washington. El Consenso de Washington
son aquellas, es un grupo, una reunión llevada adelante por economistas estadounidenses en el cual se van a establecer los parámetros de lo que vamos a conocer como el neoliberalismo, esto es el achicamiento del Estado, la privatización de los servicios, hasta incluso la de las bancas privadas de aporte jubilatorios, y las políticas de no intervención del Estado en la economía, básicamente. En los años 80 vamos a asistir a la caída del muro de Berlín, lo que significa la disolución de la República, la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, es llamado como el fin del comunismo, pero bueno, a partir de esta fecha, Estados Unidos va así ser una potencia culturalmente con un dominio hegemónico en el mundo. Como dijimos, una de las cuestiones básicamente que hemos tenido en el desarrollo del siglo XX es analizar las diferentes maneras en las cuales se fue mostrando el capitalismo. Entonces podemos decir que desde aquel capitalismo comercial o mercantil que vimos en un comienzo de los siglos XV al siglo XVIII, asistimos a un capitalismo de tipo industrial, particularmente en el siglo XVIII, es cuando hablamos de aquel proceso artesanal que dio paso al proceso industrial. Aquí surge la clase obrera. Para terminar en el capitalismo financiero que se consolida en la Primera Guerra Mundial y que tiene que ver con los monopolios, las entidades financieras, los bancos y las influencias que ejercen hasta la actualidad en las políticas públicas de los estados nacionales. Y respecto a los aspectos políticos, tenemos que ver cómo existe un liberalismo del siglo pasado que hace referencia a la defensa de las individualidades, el surgimiento de los socialismos, el socialismo en Rusia, el socialismo en China, el socialismo en diferentes países europeos, asimismo también los nacionalismos, la aparición del fascismo en la década del 30, como dijimos recién, y también como el neoliberalismo, esto es una adaptación del capitalismo a la época, también está presente. Consideramos entonces que la globalización resulta ser un fenómeno histórico consustancial con el capitalismo. Entonces decimos que el neoliberalismo es un proyecto político del capitalismo llevado adelante por agentes, instituciones y los dueños del capital, ya sea financiero o mediante la propiedad de los medios de producción. Indudablemente, como sea, vemos de que el liberalismo y el neoliberalismo y el capitalismo terminan beneficiando a unos pocos en detrimento de los muchos, porque finalizado el siglo XX observamos que las desigualdades son cada vez mayores.